En 1838, en una cueva ubicada al oeste del estado de Coahuila, fueron encontrados alrededor de 1,000 cadáveres momificados. Estaban envueltos en finos petates, junto a diferentes objetos de uso cotidiano como canastas, vasijas, textiles y accesorios para la casa. Esos despojos funerarios suscitaron entonces las reflexiones de un distinguido historiador. ¿Qué juzga usted, amigo mío, de estas catacumbas que hoy nos llaman a investigar la existencia del pueblo que las habita? ¿Son los sepulcros de una gran nación rica y civilizada, o bien la solitaria tumba de un pueblo errante y bárbaro? He aquí las preguntas que uno se hace en los primeros momentos que examina aquellos despojos de la antigüedad y al respirar el polvo de nuestros antepasados. Así le escribía José Fernando Ramírez a Carlos María de Bustamante, también insigne historiador. Ambos compartían la misma preocupación de entender las raíces de México, país que recién había conquistado la independencia y para esas fechas ya experimentaba los sobresaltos de su soberanía. A los ojos de la inteligencia criolla y liberal, el esplendor de las civilizaciones mesoamericanas quedaba ensombrecido por sus aberrantes costumbres religiosas y sociopolíticas, a las que el episodio de la conquista puso violenta pero necesariamente término. Pero el antiguo símbolo mexica ocupaba el centro de la bandera y el escudo, a ejemplo de cómo el espíritu de identidad nacional reconocía la necesidad de enlazar el pasado prehispánico al presente. Desde la caída de Tenochtitlan para atrás, se trataba de un pasado oscuro y desconocido, sin inicios ni acontecimientos fechables. Era una historia que había que reescribir, o, mejor dicho, resucitar. Como historiador, Ramírez insistía en la importancia de iniciar una clasificación ordenada y acuciosa de las más diversas fuentes testimoniales: los códices, los anales, las narraciones desde el siglo XVI y recopilaciones de documentos prehispánicos que aún no habían sido traducidos y divulgados en México. Esta información se valdría además de la descripción de los restos arquitectónicos, con sus pinturas, inscripciones y toda clase de objetos asociados, que desde el siglo anterior habían comenzado a estudiarse y recuperarse, a veces de manera accidental, como en el caso de los dos monolitos de la Coatlicue y la Piedra del Sol. Hacia mitad del siglo XIX, la arqueología en México era considerada todavía una práctica accesoria a la investigación historiográfica, o bien tema para anticuarios y coleccionistas. En 1841 salió publicado Incidentes de viaje en Centroamérica, Chiapas e Yucatán, del escritor y diplomático norteamericano John Lloyd Stephens, cuya edición se complementaba con las láminas de su compañero de viaje, Frederick Catherwood. En esas imágenes, las ruinas de palacios, torres y estelas mayas labradas con enigmáticas figuras e indescifrables jeroglíficos asomaban del tupido abrazo de la selva, seductoras de exótico misterio. Y esa seducción cruzaba los océanos. En las guerras de intervención extranjera, junto a la drástica reducción del territorio nacional, las crisis económicas, las sucesiones de gobiernos efímeros, un posterior y desubicado emperador austriaco, también llegaron a México científicos curiosos, arqueólogos naturalistas, geógrafos y también humanistas, quienes, ajenos al caos político, se abrieron paso por inexplorados caminos del interior de la República a la búsqueda de nuevas evidencias. Sus
Sus descubrimientos y experiencias de vida en el país desprendieron a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX crónicas literarias y gráficas, investigaciones y teorías que comunicaban al mundo la complejidad de las sociedades prehispánicas. El número de sitios y el caudal de bienes materiales que se iban registrando demandaba una clasificación propiamente arqueológica, autónoma de la documentación histórica, para llegar a salvaguardar tales bienes, monumentos u objetística. Más allá de las representaciones neoaztequistas que ensalzaban a los caudillos héroes y un anecdotario mitológico, aparecían las teselas concretas de un amplio mosaico de muchas culturas, cada una con su peculiar perfil de desarrollo aún por conocer. Es así como, entre la consolidación de la paz porfiriana y la larga convulsión revolucionaria, se iba planteando en sus conceptos, metodologías y objetivos de estudio la nueva arqueología mexicana. El Museo Nacional, reubicado por el emperador Maximiliano en la calle de Moneda, era el lugar de acopio y resguardo de las piezas y colecciones prehispánicas provenientes de todo el territorio nacional. Durante el Porfiriato, el museo se volvió también centro de estudios arqueológicos. Ahí, en 1888, el mismo Porfirio Díaz inauguró la Sala de Monolitos, a confirmación de cómo el Estado asumía oficialmente la tutela, rescate e investigación de los vestigios arqueológicos nacionales. Se había promulgado una ley que los protegía, prohibía su exportación y establecía los sitios como propiedad de la nación. Para entonces, la recién instituida Inspección de Monumentos Arqueológicos estaba al mando de Leopoldo Batres, eminente estudioso quien había realizado su formación profesional en Europa. En 1886, Batres hizo excavaciones en Teotihuacán, exhumando el Templo de la Agricultura. Después de otras misiones arqueológicas en Oaxaca, Zacatecas, Morelos y en la misma capital, entre 1905 y 1910, bajo los auspicios del gobierno, emprendió un proyecto mayor, otra vez en Teotihuacán, la reconstrucción de la Pirámide del Sol. El proyecto cobraba importancia sobre todo por las implicaciones políticas que conllevaba en el marco de los magnos festejos del primer centenario de la independencia. Frente a las representaciones diplomáticas de numerosos países y los miembros del Congreso Internacional de Americanistas, el remozado monumento era emblema de la nobleza ancestral de México. A pesar de que el conjunto de estudios de Batres fue después cuestionado por los métodos agresivos de sus excavaciones y la arbitrariedad de ciertas reconstrucciones, que en algunos casos alteraron el aspecto original de los monumentos, hay que destacar su conformación de la primera carta arqueológica de la República Mexicana, en la que ubicaba los sitios precolombinos hallados hasta la época. La glorificación del pasado no correspondía a un entendimiento y capacidad de solución de la problemática social. Los indígenas, descendientes de los originarios pobladores de México, debido a la persistencia de sus diferencias socioculturales, sobre todo lingüísticas, eran más bien considerados como un freno a la marcha de modernización del país y por lo mismo excluidos de una integración a la sociedad. Ese mismo año de 1910, el estallido de la revolución convocaba al país a una radical transición política. Y es a lo largo de esa década cuando se fue afirmando una figura que señalaría una nueva orientación en la arqueología de México: Manuel Gamio. Todavía alumno en el Museo Nacional, Manuel Gamio realizó en 1908 sus primeras exploraciones en Chalchihuite, Zacatecas. Trabajo cuidadosamente detallado que le permitió conseguir una beca en la Universidad de Columbia, Nueva York, bajo la docencia de Franz Boas, uno de los grandes antropólogos americanos.
En 1911, de vuelta a México, Gamio continuó sus estudios en la recién fundada Escuela Internacional de Arqueología y Etnografía Americanas, cuyos primeros directores fueron el etnógrafo alemán Eduard Seller y el mismo Franz Boas. El propósito de la escuela era explorar en sitios que aportaran nuevas informaciones al conocimiento antropológico, es decir, poder aclarar la aún confusa sucesión cronológica de los niveles culturales hasta entonces conocidos, particularmente en la Cuenca de México. Gamio realizó entonces diversas excavaciones en Azcapotzalco y aplicó por primera vez en América el método estratigráfico, por el cual se puede determinar la edad de los hallazgos según los estratos o niveles de profundidad. Se marcaba así el inicio de las excavaciones científicas controladas que permitirían encontrar e interpretar los datos correctamente, y al mismo tiempo se asentó la importancia que la Escuela Internacional tuvo para el avance de la arqueología en México. En 1913, Gamio asumió el cargo de inspector general de la Dirección de Monumentos Arqueológicos. Aquel año, al demolerse un edificio que estaba en la esquina de las calles de Seminario y Santa Teresa, actualmente República de Guatemala, en el centro de la capital, se descubrieron diversas estructuras y vestigios que a Gamio le permitieron precisar la ubicación del antiguo centro ceremonial mexica, el Templo Mayor. En 1916, la editorial Porrúa publicaba Forjando Patria, obra en la que Gamio exponía su concepción sobre el arte prehispánico y la arqueología y refrendaba la necesidad de un trabajo integral en la investigación arqueológica, parte integrante del conjunto de conocimientos que más interesa a la humanidad y que se denomina antropología o ciencia del hombre. Según palabras de Gamio, la arqueología no había llegado aún a verdaderos alcances científicos, debido principalmente a la falta de conceptos, de métodos, de perspectivas y de encadenamiento lógico que preside a las escasas investigaciones propiamente arqueológicas que se emprenden, las cuales, por lo tanto, resultan aisladas e inconexas. Por ello, los estudios arqueológicos deberían presentar un carácter integral, pues comprenderán el estudio de las manifestaciones culturales, tanto las intelectuales, mitologías, estética, etc., como los materiales, construcciones, cerámicas, implementos diversos, el de los restos humanos, animales y el del ambiente físico-biológico local. Se sugerían desde entonces todos los elementos de una moderna investigación arqueológica. En 1917 se creó la Dirección de Antropología y Etnología dependiente de la Secretaría de Agricultura y Fomento. Gamio quedó como director de la institución y emprendió investigaciones en el Valle de Teotihuacán, en donde aplicó un estudio integral para analizar las características culturales desde la época prehispánica hasta la actual, pasando por la época colonial. En su equipo de investigadores participaron etnólogos, lingüistas, antropólogos físicos, geólogos, botánicos, arquitectos y otros especialistas que estudiaban las diferentes etapas de desarrollo de esa cultura. El programa de Gamio se vinculaba al contexto de reivindicaciones sociales encauzado por la Revolución y estaba enfocado no solamente al estudio del pasado prehispánico, sino también al de las poblaciones del valle. Proponía acciones de mejoramiento comunitario a través de la producción artesanal que él mismo organizó. Buscaba en sus principios un sentido práctico a la arqueología. Las conclusiones de este amplio trabajo fueron publicadas en 1922 en una de las más grandes obras antropológicas de México, La población del Valle de Teotihuacán, obra que le valió el doctorado en filosofía en la Universidad de Columbia y sobresalientes reconocimientos en el ambiente científico internacional. Hay que mencionar que justamente con este programa de estudios se inició la antropología en México. Los estudios propiamente arqueológicos de Gamio fueron numerosos, empezando por la excavación y restauración del templo de Quetzalcóatl en Teotihuacán, para la cual el ingeniero Ignacio Marquina dibujó diversos planos de las estructuras y una perspectiva de la antigua ciudadela.
A Gamio se deben también las exploraciones en el Pedregal de San Ángel que confirmaron el establecimiento de poblaciones anteriores a la cultura teotihuacana en el área de Cuicuilco. No obstante su incesante actividad, Gamio ya no logró concretar más proyectos interdisciplinarios de estudio integral, y quizá esto explique cómo sus intereses se centraron decididamente hacia la problemática social. Queremos apuntar cómo desde 1942 hasta 1960, año de su muerte, cubrió el cargo de director del Instituto Nacional Indigenista, además de pertenecer a más de 30 sociedades o institutos científicos, tanto de América como de Europa. A partir de 1925, la arqueología mexicana extendió las exploraciones a los más diversos sitios de la República. Los equipos de inspección y de investigadores crecieron en número y composición. Sin embargo, los postulados teóricos y metodológicos de Gamio no tuvieron continuidad para las siguientes décadas. La presencia estable de arquitectos e ingenieros en las plantillas de investigación evidenciaba la cada vez más predominante preocupación institucional de privilegiar la restauración sistemática de los edificios para su visita pública, la reconstrucción monumental, más que una integral comprensión de las culturas. El trabajo de los arqueólogos mexicanos se desarrolló en muchas ocasiones conjuntamente con la participación de varias instituciones extranjeras. El ejemplo más connotado es sin duda el proyecto realizado en el área maya de Chichén Itzá por la Carnegie Institution de Washington, iniciado en 1924 bajo la dirección del Dr. Sylvanus Morley por un periodo de 10 años. Paralelamente a los equipos de Morley, que se ocuparon principalmente de liberar los edificios del Caracol, Monjas y el Templo de los Guerreros, se realizaban excavaciones por arqueólogos nacionales. Miguel Ángel Fernández restauró el gran juego de pelota, y pocos años después, José Rosa Peniche rehabilitó la estructura externa del castillo y liberó el acceso a las cámaras internas de la pirámide, en donde halló numerosos vestigios. Es en esas fechas cuando se abrió también un nuevo capítulo de estudios de las culturas mesoamericanas. En 1926, los arqueólogos Franz Blom y Oliver Lafarge publicaron un reporte de las exploraciones que acababan de realizar en la zona de la Venta, Tabasco, con imágenes y descripciones de las esculturas, estelas y una cabeza colosal encontradas en el sitio. Todos los monumentos de la Venta son de roca ígnea y de gran tamaño. Aquí admiramos uno de los más sorprendentes enigmas de la antigua ingeniería. ¿Cómo transportaron los indios estos grandes bloques de piedra a través de una distancia de más de 100 kilómetros en medio de terrenos pantanosos o a lo largo de ríos? En ese momento, los autores asociaron aquellos restos a la cultura maya, aunque un año después el investigador Hermann Weyer utilizó por primera vez el término olmeca para referirse a los rasgos de estilo comunes que presentaban estas piezas. De ahí en adelante, con el fundamental aporte del etnólogo Matthew Stirling, se encaminó un intensivo estudio del área para el reconocimiento de la civilización olmeca, la cual se desarrolló en los primeros milenios antes de Cristo y pertenece a las culturas del Golfo de México. Tulum, Uxmal, Tajín fueron en la década de los 30 y entrando a los años 40, entre otros más de los sitios intervenidos para la consolidación de edificios, aunque algunos arqueólogos como Eduardo Noguera y Jorge Bahián se concentraron en analizar los hallazgos de cerámicas al fin de facilitar la cronología de las culturas estudiadas. Asimismo, Enrique Juan Palacios, que había trabajado como bibliotecario en el Museo Nacional, fue uno de los primeros arqueólogos mexicanos que profundizó los estudios iconográficos, particularmente de los glifos esculpidos en piedra.
Después de algunos trabajos de restauración que se llevaron a cabo en Mitla y Monte Albán y que habían sido iniciados hacia finales del siglo XIX por el mismo Batres, el estudio de las culturas de Oaxaca se enriqueció sustancialmente desde principios de los años 30, con las exploraciones realizadas por otro significativo representante de la arqueología de ese periodo, Alfonso Caso y Andrade. Formado en las enseñanzas de Boas y Gamio, Alfonso Caso planteó un estudio integral del Valle de Oaxaca con centro en Monte Albán, aplicando el método estratigráfico para el fechado de cerámicas, arquitectura y tumbas. Para su cumplimiento, contó con la colaboración de un valioso equipo académico. Arqueólogos como Juan Valenzuela, Hugo Moedano, Eulalia Guzmán, Jorge Acosta e Ignacio Bernal, entre otros. Artistas dibujantes, antropólogos físicos, fotógrafos, topógrafos e ingenieros. De todas maneras, en acuerdo a la política institucional, la magnitud del proyecto científico estaba finalizada a la restauración total de los monumentos y su realización fue marcada desde la etapa inicial por un hallazgo relevante, la tumba 7 de Monte Albán. El día 9 de enero de 1931, Caso y sus colaboradores liberaron el acceso a la tumba zapoteca, en la que encontraron las ofrendas del entierro mixteco ahí depositadas. Un profuso conjunto de objetos y de joyas realizadas en materiales preciosos y delicadas técnicas de orfebrería. Todo lo que se podía ver en lo que abarcaba la luz de nuestras linternas era una rampa de tierra en la que estaban esparcidos huesos humanos, pero revueltos con la tierra, y brillando a la luz de las linternas se veían innumerables cuentas de oro, de cristal de roca, de jade y las plaquitas de turquesa que formaron alguna vez los espléndidos mosaicos. Piezas de mayor tamaño y de una belleza inimitable también podían verse sobresaliendo de la tierra. El descubrimiento del llamado Tesoro de Monte Albán alcanzó resonancia internacional y fue un factor decisivo para que el gobierno asegurara el presupuesto para la continuación de las excavaciones en el área. Durante 18 temporadas de campo, Caso exploró y consolidó la restauración de la plaza principal, alrededor de 200 tumbas, los juegos de pelota y parte del conjunto monumental de Atzompa, así como sitios cercanos para estudiar las diferentes épocas de la evolución cultural del Valle de Oaxaca. Caso evidenció siempre sus estudios a través de publicaciones, libros, artículos o ponencias, concretando una prolífica obra de más de 200 títulos. Como ulterior contribución a los estudios de las culturas de Oaxaca, profundizó el examen e interpretación de los códices, y en la última etapa de su vida, siguiendo los pasos de Gamio, se dedicó a los estudios indigenistas. En febrero de 1939, por iniciativa del presidente Lázaro Cárdenas, se emitió el decreto que originó la creación del Instituto Nacional de Antropología e Historia. En 1942 fue creada la Escuela Nacional de Antropología e Historia, incorporada al INAH, en donde se irían formando las siguientes generaciones de arqueólogos y antropólogos. Su aportación ha generado nuevos horizontes de análisis, aunados a las nuevas técnicas de investigación para reconstruir el desarrollo de las antiguas culturas, no solo de México, sino de toda una región llamada Mesoamérica. Dentro de la arqueología mexicana, sigue abierto el debate de ideas sobre objetivos y métodos de estudio, es decir, acerca del conocimiento de la historia del hombre. Ojalá que este debate no se aleje de la realidad viva de todas las comunidades que son el enlace con nuestro pasado, la razón de nuestro presente.